Desarrollos en las que participa mucha gente en realidad, y la idea es sumar a más detrás de una actividad un poquito diferente a las que habitualmente hacemos cuando enseñamos, en donde por regla tenemos frente a nosotros gente que no tiene que no tiene por lo menos discapacidades evidentes. Discapacitados somos todos, pero ciegos no, sordos no, y entonces la idea es generar una serie de recursos para todos, una especie de astronomía que involucre a todas las audiencias. Si bien hay nombres propios, aquí hay mencionados dos grupos de trabajo, uno depende de la Unión Astronómica Internacional y el otro de la Asociación Americana de Astronomía, que involucra gente de todo el planeta detrás de trabajos asociados con astronomía que habitualmente llamamos para la inclusión y la igualdad, pero que tienen esencialmente que ver con la accesibilidad a los contenidos y a los temas. Voy a pasar muy rápidamente por lo que tiene que ver con el marco teórico de esta actividad, que obviamente está basada, digamos, Néstor hoy bien mencionó que nosotros estamos trabajando en una dimensión epistemológica. Está muy mal apartarse de esa línea porque uno no ve la pintura completa, no ve todo el paisaje. Entonces, sabemos que no todos podemos ver y escuchar, de manera que en los últimos años efectivamente la conciencia frente a la necesidad de crear herramientas y recursos que permitan el acceso del conocimiento a todas las personas se ha hecho muchísimo más evidente, en el sentido de que las personas lo han tomado como un desafío que implica mejorar el acceso del conocimiento a todos, y que la educación de la astronomía, pensando en la inclusión, no solo ayuda a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, sino que nos ayuda a todos, porque hay que pensarlo desde lo multisensorial. Y lo multisensorial implica multidisciplinariedad, aunque parezca mentira. De todas formas, los astrónomos estamos acostumbrados a eso, porque obviamente que trabajamos con regiones de energía electromagnética que no vemos. Y entonces, acceder a esas regiones implicó generar una serie de recursos que también pueden ser usados. Hay muchas iniciativas, por eso me gustó mencionar a los grupos que trabajan en estos temas, pero casi todas o todas están relacionadas en el análisis de lo que se llaman buenas prácticas en educación. Esas buenas prácticas en la educación implican buen uso de la tecnología, y más en el tema de lo multisensorial, para hacerlo se necesitan producir cosas que en general no existen. Hay que crear material para estos casos, y por lo tanto crear material implica primero hacer un inventario de lo que ya existe. Como les decía, hay muchas iniciativas en el planeta, pero en los últimos años, así como hay un plan Argentina 2020 para el CONICET, también hay planes para la década en los organismos internacionales que entienden en ciencia. Uno de esos organismos es la Unión Astronómica Internacional, que como astronomía para el desarrollo plantea la necesidad de la educación en todos los niveles, y casi en el mismo nivel que la investigación científica. De la mano de este planteo de la educación en el nivel primario, secundario, terciario, e inclusive de la comunicación con el público, que no es igual que en la escuela, es que nace la Oficina para el Desarrollo de la Astronomía. Esta oficina, OAD se llama, está en Sudáfrica, pero tiene nodos regionales. Los nodos regionales incluyen a gente de culturas comunes, diría yo, porque por ejemplo existe un nodo regional de lengua lusitana, portuguesa. Y entonces Portugal, Brasil y los países de África que hablan portugués forman parte de ese nodo. Aquí en América hay un nodo regional que se denomina nodo andino, y bueno, por alguna extraña razón, Argentina por ahora no está en ese nodo andino cuando tiene la misma extensión de Andes que Chile. Sin embargo, Chile sí está en Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela. Esos países por ahora forman el nodo regional andino. Y Paraguay, Uruguay y Argentina están fuera del nodo, pero eso no quiere decir que uno no participe, simplemente a efectos organizacionales.
De la mano de la oficina hay tres grandes fuerzas de trabajo. Una dedicada esencialmente al desarrollo de la astronomía a nivel profesional, es decir, universidades e investigación. Y se basa en el desarrollo de distintas actividades que implican visitas de astrónomos, escuelas para jóvenes astrónomos, algunos aportes con financiación parcial para la asistencia a congresos internacionales. Una segunda fuerza de trabajo es la que desarrolla materiales para las escuelas, chicos y adolescentes jóvenes, primaria y secundaria, también asociados con algunos programas que han tenido bastante éxito en el mundo, que van a salir a lo largo de la charla. Y finalmente, un tercer eje de trabajo muy fuerte, que es la astronomía conectada con el público. En este caso, la IAU patrocina una serie de actividades, inclusive financia, a partir de proyectos que se evalúan y entran en un concurso, distintos tipos de actividades que generan recursos para el público en general. Y obviamente está relacionado con planetarios, museos, entre otras instituciones. En el caso de la astronomía en escuelas, la Unión Astronómica apoya un programa de entrenamiento para docentes en didáctica de la astronomía, pero también desarrolla, auspicia otros programas muy famosos como son, por ejemplo, UNAWE. UNAWE es Universe Awareness, que nace, este proyecto nace como parte del Año Internacional de la Astronomía y es uno de los proyectos que se denominan más allá del Año Internacional de la Astronomía. El otro proyecto de entrenamiento para docentes de nivel medio es el Galileo Teaching Training Program, un programa de entrenamiento que principalmente apunta a las nuevas tecnologías. Bueno, dentro de la Unión Astronómica hay varias comisiones. Una comisión es la Comisión de Educación y Desarrollo de la Astronomía, se llama Comisión C1, está dentro de una división que engloba, como ustedes ven, a la historia y legado de la astronomía, a la educación propiamente dicha y a la comunicación con el público. Y de la Comisión 1 se desprenden, por el momento, 3 grupos de trabajo básicamente en astronomía y 3 grupos intercomisiones. Los grupos de trabajo que dependen de la Comisión 1 tienen que ver con la investigación en teorías y métodos de enseñanza de la astronomía. Esa comisión está liderada por un astrónomo brasileño que se llama Paulo Bretones. La Red para la Educación de la Astronomía en la Escuela, que es el programa de capacitación para docentes de nivel medio en didáctica de la astronomía, que en nuestro país lo auspicia CONICET, pero que se ha dado en todo el mundo. Es un programa que está pensado para los programas de educación del mundo entero, que, oh sorpresa, son iguales en todo el mundo, y para los problemas de los docentes secundarios en todo el mundo, que, oh sorpresa, son los mismos en todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, es todo el mundo, porque este curso se ha dado en China, en Indonesia, en Japón, en Etiopía. Le pongo países que por ahí uno dice, bueno, deben ser muy diferentes a la realidad americana en cuanto a la educación secundaria, son iguales. Por eso, apuntar al entrenamiento docente, creemos, es una cosa importante para mejorar el nivel de los alumnos, obviamente. Pero primero hay que mejorar el nivel del mediador, y el mediador es el docente secundario. Y les decía, hay 3 intercomisiones. Como verán, una es educación en astrobiología, voy a volver a hablar de esto en un momento, la comisión que tiene que ver con el legado intangible, es una comisión que habla del cielo estrellado, obviamente, y la comisión 1 con la comisión B7, que trabajamos en el tema, más que importante, de la contaminación lumínica. Muy pronto va a salir un programa y un proyecto global, así como salieron otros para bautizar los exoplanetas asociados con este tipo de contaminación. Bueno, ¿cómo informamos de las cosas que hacemos? A través de una newsletter, obviamente. La newsletter tiene una frecuencia trimestral, salen 3 al año. No, cuatrimestral, salen 3 al año. Y nos relacionamos con lo que ha hecho la Unión Astronómica al diversificar las actividades de difusión de la astronomía a través de la Oficina para la Difusión de la Astronomía, cuya sede está en Japón,
la Oficina para el Desarrollo de la Astronomía y la Oficina para Jóvenes Astrónomos, que es el que mantiene los cursos para jóvenes astrónomos en todo el mundo, dictados por astrónomos profesionales y destinados a niveles universitarios. De manera que, como ven, la organización es bastante simple, pero apunta de manera muy fuerte a la educación y a la divulgación de las cosas que uno hace. Para hacer lo que uno pretende, yo me voy a concentrar un poquito en uno de los grupos de trabajo. Creo que me falta uno. A ver. No me falta ninguno. Yo me voy a concentrar en uno de los grupos de trabajo, que es el grupo que se dedica a la astronomía accesible, la astronomía para la igualdad y la equidad. Las metas que nos propusimos es, como les decía, desarrollar modelos que hablen de astronomía y de astrofísica para todas las audiencias. Y uno no puede hacer todo lo que se le ocurre, hay que empezar por algún lado, y por el momento pusimos foco en algunos temas principales que están en todos los currículums de la educación, tanto primaria como secundaria, apuntando a la identificación general de lo que llamamos esfera celeste, a lo que se puede observar en la esfera celeste a simple vista y sin telescopios, al sistema solar, asociado con el sistema solar, obviamente, a las masas y a las gravedades, y entonces a la fuerza-peso, y como nosotros trabajamos, nuestro instituto trabaja en particular con rayos cósmicos, una pequeña introducción a lo que significan los rayos cósmicos, porque todos ustedes saben, si se van al Google y bajan un espectro electromagnético, que en algunos de esos dibujos que aparecen por ahí, los rayos cósmicos aparecen como energía electromagnética. Y entonces, lamentablemente, hay gente que no sabe que son partículas. Y, digamos, es algo fácil, es sencillo, todos lo entienden, pero no todos lo saben. Entonces, ese es a lo que apuntamos. Y obviamente, trabajar un poco con términos astronómicos, ya van a ver de qué manera. Bueno. Entonces, acá volvió el grupo 3, necesitamos inventariar los recursos, tenemos que desarrollar nuevas herramientas, tenemos que desarrollar nuevos métodos, porque educar para audiencias especiales no es igual que educar para el estándar. En general, la educación está pensada en el estándar, ¿no? Todos lo sabemos. Si un chico anda un poco más atrasado, bueno, perdió. Si el chico es muy inteligente, el maestro le pone todas las fichas. Es decir, es difícil manejar esa situación, pero más difícil es cuando tenemos discapacitados y cuando tenemos escuelas que los incorporan a las clases normales, que las hay y bastantes. Entonces, hay que identificar esos problemas que tenemos, encontrar las soluciones y desarrollar estas buenas prácticas sin pensar que nosotros lo podemos hacer solos. Necesitamos, obviamente, de la comunidad de los expertos para poder crear los recursos que luego estén a disposición de todos. Voy a mostrarles muy rápidamente qué es lo que hay por el momento. Bueno, lo más sencillo a lo que uno accede rápidamente son los libros. Hay bastantes libros táctiles, con imágenes en relieve, con texto obviamente en braille. Aquí hay algunas muestras de lo que hay. Norin Gris es una persona muy conocida porque ha editado varios. Tiene Touch the Universe, Touch the Sun, pero hay muchos otros grupos que han desarrollado, tanto en Estados Unidos como en Europa, como en América del Sur, recursos para ciegos con el formato libro. También hay bastantes desarrollos de imágenes táctiles para poder usarlas de manera inmediata. Yo voy a mostrarles algunas en un momento, pero primero vamos a avanzar. Es decir, estas imágenes están listas para usar, algunas están hechas en goma, otras en plástico, ya vamos a ver de qué manera se pueden hacer, y apuntan a todo tipo de contenidos, porque en estos formatos uno puede apuntar también a mostrar imágenes, entre comillas, de objetos celestes con un cierto código de relieve en vez de color. Reemplaza el color, el relieve. Hay muchos materiales realizados con materiales de bajo costo. Este es el otro tema que mucha gente nos dice, bueno, que si yo tengo que fabricar una matriz para hacer un gofrado, porque las imágenes en relieve son gofradas, ya van a ver algunos ejemplos, ¿cuánto me sale? Caro. Pero uno también tiene recursos que se pueden hacer con cosas que no
que están en la casa, que están en el tacho de basura, que uno se acostumbra mucho a revolver los tachos de basura porque ahí es donde está el material, para realizar, por ejemplo, esta propuesta de Lina Canas. Lina Canas ahora trabaja en el observatorio, en la Oficina para la Difusión de la Astronomía, pero ella proviene de un grupo muy fuerte en estos desarrollos de Portugal. Como ven, son cometas, la superficie de la luna, con cartón y lana, etcétera. Lo que hacen las maestras y lo que hacíamos nosotros cuando íbamos a la escuela, cuando éramos chiquitos y pegábamos distintas semillas y fideos y cosas por el estilo en distintos soportes, y no sabíamos muy bien para qué lo hacíamos, y ya no se hace más. Bueno, hay cosas que habría que resucitarlas. Esta es una propuesta de Amelia Ortiz, que es la actual organizadora del grupo de trabajo 3. Amelia es de la Universidad de Valencia, como ven allí. Esta es una versión simplificada a otra propuesta de la Universidad de Valencia, que la vemos aquí, que es un proyecto, es tocar el cielo con las manos, es un proyecto en relieve, mucho más profesional, si se quiere, entre comillas, más caro, obviamente, de hecho no lo podemos ni siquiera distribuir gratuitamente en el mundo. Aquí vemos a nuestra colega Gloria de la Universidad del Caribe, también con modelos táctiles en relieve. Esto está hecho en telgopor y yeso, pero vamos a ver que tenemos otros recursos para adjuntar. ¿Para qué lado va? Para cualquiera. Ahí. Y también hay recursos para las personas que no pueden ver, para las personas que tienen, para las personas que no pueden ver, de sonorización de datos astronómicos. En esta línea de trabajo hay ahora un grupo interesante de gente de Argentina y de Sudáfrica, auspiciado y financiado por la Unión Astronómica Internacional, para desarrollar un nuevo prototipo. Va a ser una interfase humano-computadora con el fin de sonorizar datos astronómicos de manera general, es decir, tomar SIMBAD, para los que conocen, es una base de datos astronómicos, y si hay una imagen de un espectro, transformarla a sonido, para que los astrónomos ciegos puedan también trabajar con la región visible del espectro. En este tipo de actividad también se producen materiales tecnológicos como displays, como teclados. Y finalmente, digamos, en donde uno aplica mucha de la tecnología que está medio distribuida en un solo producto, están los planetarios. Son dos propuestas, uno de bajo costo, otro más complicado, planetarios que son táctiles, pero en donde la propuesta está basada en la aproximación que uno hace al cielo. Es decir, hay planetarios, creo que les muestro uno después. Sí, miren ustedes los planetarios que habitualmente se mencionan como planetarios para ciegos. Los planetarios para ciegos son, esto es un planetario de Buenos Aires, esto es Valencia, planetario de Buenos Aires en la primera versión, y esta es la versión más moderna. En general, las personas ciegas ponen la esfera celeste sobre las rodillas y la inspeccionan desde afuera. El problema de eso es que nadie puede ver la esfera celeste desde afuera, y desde la óptica de los que estamos en estas actividades, había que proponer una alternativa a eso que implicara estar metido adentro de la esfera celeste y de todas maneras verla, aunque fuera con las manos. Y por eso, hace bastantes años, como verán, se propuso cambiar el punto de visión y generar algo que en donde el ciego se metiera, no que lo tuviera sobre de sus rodillas, sino que se metiera. No tengo el video del planetario, se lo voy a mostrar muy rápido. Y es así como en Mendoza creamos este planetario, que es el que se llama Planetario para Ciegos, pero en realidad es un planetario que está construido casi íntegramente en fibra de vidrio, como ven, que es de una dimensión relativamente pequeña, en donde la gente puede entrar. Esta es la primera instalación a fines del 2010 en la Comisión de Energía Atómica en Mendoza. Y lo que ven en torno es la primera instalación en Tecnópolis 2011 de este planetario, que como verán es así, terminado, es muy pequeño, hay que meterse, y en donde están las estrellas representadas con LEDs de distinto tamaño y distinto color, con lo cual el tamaño no sirve para hablar es el mismo código que se usa en los mapas para hablar de magnitud, y los colores, para los que ven, nos sirve para hablar de las temperaturas. Están indicados los asterismos, y
toda la señalética está en braille, y bueno, y los que ven escuchan y nos miran a nosotros. 2011, miren, mayo de 2011. Bueno, como ven, es así, la gente entra y toca el cielo. El planetario está pensado para que entren con sillas de ruedas, de manera que también es accesible desde ese punto de vista. Y los más chiquititos, bueno, a veces hay que subirlos un poquito porque el planetario tiene una altura así como para una persona de mi altura. Esto es lo que se ve aproximadamente cuando uno está metido adentro del planetario, que además es un ambiente armado simulando la noche de observación. Entonces uno entra, la temperatura es más baja, se siente el perfume del pasto, se escucha el ecosistema nocturno. Es decir, uno apunta a la percepción multisensorial del espacio de observación, que significa irse al campo a observar. No, esto ya lo vimos. Acá hay otra. Bueno, acá vemos este es un profesor de la escuela Helen Keller en Mendoza, que es con quienes los probamos este recurso, que ya ha dado bastantes satisfacciones, porque ha sido visitado por más de 3 millones de personas en su recorrido por todo el país. Aquí vemos chicos en Buenos Aires. Esto es Tecnópolis 2000, no la puse, pero esto es Tecnópolis 2012. Y este año volvimos a estar en Tecnópolis, el año pasado, el 2016. ¿Qué pasa con los planetas? Bueno, con los planetas hemos hecho más o menos lo mismo. No los traje porque se los voy a mostrar mañana en el taller. No sé si van a estar en el taller, pero hemos hecho lo mismo. Es decir, ¿qué queremos representar? Escalas de tamaños y de distancias. Las distancias se recorren. Mañana vamos a hacer un ejercicio de modelo en escala de distancia para ciegos con el sistema solar. Y respecto de los diámetros, bueno, hay que hacer esferas. Nosotros arrancamos así usando acrílico y a ver cómo nos va con el acrílico, pero obviamente mejor nos va con la impresión 3D. Mañana vamos a jugar un poco con los planetas 3D, que también los trajimos, apuntando un poco a los planetas representados con todos sus atributos. Entonces, como verán, todos los planetas gaseosos tienen anillos, que parece básico, pero yo los invito a que le pregunten a una maestra si saben que Urano tiene anillos. Saben que Saturno los tiene porque es como el paradigma de planeta con anillos. Pero nosotros apuntamos a que, además de que sepan y se vayan de la clase con que Saturno tiene anillos, se lo confirmo, queremos que avancen con un poquito más. Como verán, esto es parte de producción 3D, que es lo que en este momento se está usando, y esta es la instalación de esos planetas en Tecnópolis 2016. Como ven, están puestos aquí en estas columnas, con una serie de instrucciones, y como verán aquí es la madre con su hijo mirando lo que se ve. Pero del otro lado están puestos con el braille y el planeta para que los ciegos lo puedan recorrer, obviamente con las manos, con los datos que consideramos más importantes o más significativos para que el docente pueda después seguir trabajando en el aula. A ver, ¿para qué le voy a poner de que está hecha la atmósfera de Júpiter si probablemente no lo recuerde? Pero si le digo cuál es su masa y cuál es su radio, puede ir a la escuela y calcular la gravedad y entonces determinar cuánto pesa el chico en ese planeta. Para que lo puedan vivir en estas exposiciones que son multidisciplinarias y multisensoriales, también se producen objetos como esta balanza. Esta es una báscula planetaria, como verán. Se puede subir con silla de ruedas, con lo cual, listo, uno no tiene ese impedimento, es un módulo accesible. Hay una botonera con creo que hay otra foto, esperen que a ver, no sé para dónde ir. Hay una botonera con una serie de información visible y en braille de los 8 planetas del sistema solar y de 2 planetas enanos. Entonces, ya no es solo pobre Plutón, bueno, hay más planetas enanos. No podemos poner todos los que hasta ahora están aceptados, pero la idea es que lo adviertan. Acá están los chicos con las sillas de ruedas, y si uno es ciego y tiene que usar el braille, obviamente aquí la pantalla no es solo imagen, es sonido. Y entonces todos se enteran de lo que está sucediendo en este tipo de módulos. A ver, por otro lado, tenemos la posibilidad en los últimos años de hacer este tipo de productos, que son maquetas en relieve, en donde uno pone sensores táctiles y producen el mismo efecto que la botonera. Se dispara información que puede ser vista en una pantalla, se escucha el relato y el chico que es sordo, obvio, tiene los subtítulos.
Perdón, sí que sordos, digo yo. Como verán aquí, bueno, elegimos una zona de Marte porque hacer todo Marte era muy difícil. Lo que queríamos era describir esta zona, la zona volcánica y la zona del Valle Marineris de Marte. Y este módulo en particular, ahora les voy a decir cuál es. Este está donado al MinSit, es decir, esto lo mostramos en el 2016 y forma parte de Tecnópolis itinerante, así que si Tecnópolis viene alguna vez acá, seguramente lo van a ver. Bueno, ¿qué pasa con los rayos cósmicos? Ahí estamos todos fritos porque son partículas, no se ven, son partículas subatómicas y se pueden detectar. El detector tradicional es detector tipo Geiger, nosotros tenemos varios. El problema del detector tipo Geiger es que la partícula se tiene que transformar en algo. Y el Geiger te la transforma en sonido en general. Entonces uno siente cuando usa el Geiger ese de las partículas pasando a través de los tubos llenos de un gas ionizado. Bueno, la modificación que nosotros hicimos a este tipo de dispositivos es el display. Entonces se escucha, pero también se ve. Se ve la cantidad de partículas que se detectan. En particular, este es un Geiger adaptado también a los fines del Observatorio Piaget, que detecta partículas cósmicas, rayos cósmicos por coincidencia. No detecta la partícula que viene directa, no, detectamos lluvias, las lluvias que se producen al interactuar la partícula cósmica con la atmósfera, se producen una cascada de partículas secundarias que se abren en una especie de cono que puede tener varios kilómetros de diámetro y entonces uno lo detecta en varios detectores a la vez. Entonces, cada tubo detecta las partículas atravesándolos, pero hay algunas que son detectadas simultáneamente. Y entonces nos permite hablar un poco del observatorio y cómo es la detección de rayos cósmicos en Tierra. Bueno, aquí tenemos algunas muestras, partes de cosas más chiquitas que se muestran en distintos lugares, pero para que vean una en vivo y en directo, acá tengo, sería una especie de módulo del observatorio, del planetario, perdón. Este es uno de los, bueno, obvio que son las constelaciones del hemisferio sur, se habrán imaginado. El planetario no es móvil, de manera que elegimos un mes, elegimos el mes de mayo, ya los astrónomos saben bastante bien por qué. Al mismo tiempo se ven Orión y Escorpio sobre el cielo a una hora intermedia, pero en una latitud intermedia también, de manera que queríamos tener esas dos constelaciones, así que fue mayo. Como Tecnópolis, no sé si se acuerdan, pero nosotros somos un poco así también, ¿no? Y los que dicen que los científicos somos fríos, mienten. Tecnópolis iba a inaugurar en el 2010, era el año del bicentenario de la Revolución. ¿Qué mejor mes que mayo? Entonces representamos mayo. Pero para los astrónomos estaba súper, ¿eh? Bueno, esto es simplemente para que vean. Y si quieren vengan y toquen, ¿eh? Es decir, después se paran todos, los voy a parar todos acá y lo van a tocar. Para que vean cómo se ve, nada más. Uy, acá hay todo. Tendría que andar. ¿Prendió o se prendió? Hasta recién se prendió. Me equivoqué de... Ah, cacharay. Bueno, obviamente este es corte, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Después los invito a que vengan, a que lo toquen, porque la única manera de darse cuenta cómo es la historia es acá, tocando. El tema con esto sería una de las baldosas que forman el cielo del planetario. Esta es una. Entonces, solo que son más grandes las constelaciones del planetario, ¿eh? Son casi se ven, si uno se pusiera en perspectiva, como se ven en el cielo. Como ven, hay de distintos colores, de distintos colores, de distintas temperaturas y de distinto tamaño, cosa que nos lo permiten los LEDs. Ahora, ¿qué se imaginan ustedes? Es lo primero que nos preguntaron o nos dijeron cuando vieron esto. Ah, pero si yo toco no me doy cuenta de la temperatura. Eso es cierto. Entonces ahora después enseguida, en un ratito, les voy a mostrar algo relacionado con eso. Ahora bien, este es un modelo, digamos, no es un modelo 3D, es un modelo en relieve. Pero nosotros también queríamos hacer modelos en relieve que no solo estuvieran en el planetario y que el que no accede al planetario, ¿qué hace? Entonces, como ya habíamos trabajado un poco con la transformación, como ven, esta es la vulcanometría de Bayer, habíamos trabajado un poco con la adaptación de esas imágenes a formas más sencillas y las habíamos traducido al braille, dijimos, bueno, tenemos la técnica, ahora está la famosa impresión 3D, ¿podremos usar la impresión 3D para hacer esto? Bueno, ustedes por ahí piensan que es fácil y es sencillo, pero es un desafío. Parece que no, pero es un desafío y yo les voy a decir por qué.
además del planetario para ciegos, con la base de estos módulos, nosotros teníamos una carta celeste que tomamos como referencia, porque ya teníamos el tamaño grande. Esta carta Nomón, no sé si lo conocen a Costa, varios de ustedes lo conocen a Constantino. Es una carta celeste grande, en grandes dimensiones, muy bien calculada, con la posibilidad de es un mapa celeste para el hemisferio sur y un disco de acrílico que va girando con un horizonte dibujado, y entonces uno ubica hora, mes y día, o mes, día y hora de observación y sabe qué es lo que tiene por sobre el horizonte. Bueno, nosotros decíamos, esa carta está linda, nos gustaría hacer algo que signifique que todo el mundo puede usar un mapa celeste. Y entonces empezamos con nuestras primeras pruebas. Hay las primeras pruebas, acá les traigo algunas para que vean. Esta es una primera prueba. Después las paso. Como verán, es con plástico, está todo impreso de una sola vez, con las constelaciones, identificaciones de las estrellas, el nombre de las constelaciones en braille. Esto está bastante mejor que la primera que hicimos, pero mucho mejor está el producto final. Ahora se lo voy. Lamentablemente no se lo puedo regalar, porque no es caro, pero tampoco es lo que se dice súper barato. Por esta acá tenemos para los que ven y para los ciegos. Entonces, está, esto va así, ¿no? Está la constelación, tal como se ve en el hemisferio sur, por otro lado, y el texto correspondiente explicativo en braille. Del otro lado, para personas con visión reducida. ¿Cuántas constelaciones hicimos? Hicimos las del zodiaco. Tampoco podíamos hacer las 88, ni siquiera las 40, 50 que están representadas en el planetario para el hemisferio sur. Entonces, ahí, tal vez ustedes digan, bueno, pero esto resulta sencillo. Lo difícil, aunque no lo crean, esto es el primer prototipo que hicimos. Lo difícil es escribir en braille. Esto es lo primero que hicimos. Nosotros lo vimos y dijimos, ¡ay, qué precioso! Acá está el polo norte, el camino del eje del polo celeste en el cielo por precesión. Esto está divino, dijimos, hasta que se lo dimos a un ciego. No, esto no puedo ver ni a palos. Y además está muy agresivo el braille. Me pincha. Si me pincha, no sirve. Bueno. Nos fuimos, sí, claro, bueno, nosotros lo veíamos, qué lindo que se ve, claro, pero uno se pierde cuando no usa los otros sentidos. Entonces, ahí llamamos a la gente de la Helen Keller. Vengan y hasta que no salga de tal manera que ustedes lo leen, no paramos. Y este es el punto, digamos, se puede mejorar, pero es el punto en donde ellos lo pueden leer. Y fue ahí que nos animamos al mapa celeste grande, que ahora les voy a mostrar. ¿Qué es esto? Basadas en la carta celeste de Costa, diseñamos, porque el diseño 3D, ¿alguien trabaja en diseño 3D acá? Ah, es muy lindo, es un trabajo, digamos, que requiere de mucha preparación posterior y después hay que dejar a la máquina que imprima. Pero la preparación posterior es el diseño y es la adaptación de tu diseño 2D a 3D para que la máquina lo pueda hacer con un software particular de la impresora 3D. Entonces, esto que ven aquí son las primeras renderizaciones del mapa, que era un mapa, ahora lo van a ver en una imagen, para transformarlo en esto, que como ven tiene las estrellas, no son círculos de distinto tamaño, sino que son distinto tamaño y distinto relieve, por el tema de la magnitud, más todos los círculos que fuimos simplificando. No podíamos dejar todo lo que había en la primera carta porque un ciego se pierde. Y se fueron generando estos modelos. Estos modelos no tenían ningún antecedente, así que hubo que generar los plugins para generar las estrellas. Y cada estrella fue diseñada con una esfera distinta. No es que, bueno, le meto las dimensiones y la impresora hace sola. Bueno, como cualquier modelo. El tema es que el trabajo detrás es muy grande. Y entonces, acá los vemos a los chicos del taller donde lo imprimimos porque fueron 40 piezas más todo el exterior, armando la carta celeste, como ven, está aquí. Y finalmente la carta celeste en Tecnópolis 2016 para ciegos, a la derecha, para videntes a la izquierda, del mismo tamaño, y
y aquí nuestras guías de Tecnópolis 2016, a las que hubo que entrenar porque no sabían astronomía, no sabían cómo leer la carta, etcétera, etcétera, con esta producción que la verdad que nos ha parecido maravillosa. Ahora, ¿qué pasa con la impresión 3D? Esto yo lo hice, me lo quedo yo y ahora Tecnópolis lo muestra en todos lados. Esto lo donamos, obviamente, no puedo poner en la oficina para que no lo vea nadie. Tecnópolis lo está llevando itinerante, ya lo mostró en La Rioja y creo que este año está en Mendoza y el año que viene, y así, durante el año va a ir a varios lugares y que la siguen apoyando. ¿Me lo quedo yo? No. Lo bueno de la impresión 3D es que todo lo que uno hace lo publica y es público, pero lo publica de verdad, no es que voy a buscar el paper que escribió Santiago y no puedo entrar porque mi CIS no pagó la cuota. No, es público. Y entonces, ¿quieren que les muestro? ¿Vieron las imágenes de las constelaciones? Bueno, en Tecnópolis nosotros lo montamos un poquito diferentes. Lo montamos aquí en una eclíptica, obviamente, las constelaciones del zodíaco, con información también en braille, y la información para los que ven ahí cerca en otro lugar. Les decía, este mapa está publicado ahí en una página, hay muchas, de productos 3D, que se llama Thingiverse, que es en donde publicamos las cosas. Y bueno, aquí, que dice acá, dice Download All Files. ¿Qué significa All Files? All Files. Todos los archivos de los programas de diseño que vos metés en la computadora 3D y te reproduce exactamente lo que nosotros hicimos. Ya sabemos que en Colombia, por lo menos, Colombia y en Estados Unidos ya lo reprodujeron. Lo hicimos con la carta 3D y lo hicimos con las constelaciones del zodíaco que tienen ustedes por allí. Está ahí, disponible, lo usa el que quiere y lo que queremos es que se use. Cuando yo les digo, uno produce cosas, ¿para quién? ¿Para uno o para la gente? Ahí está el tema. Para la gente. Y todos los que la quieran tener, lo tienen que poder tener. Y aquí la tenemos a Wanda Díaz Merced. Wanda es una colaboradora, una astrónoma ciega, que es la que también testea bastante nuestras cosas. Ella es especialista en informática, pero ha trabajado mucho con sol, con viento solar, a partir de un prototipo de sonorización que desarrolló ella misma para poder analizar los espectros. Bueno, cuando la gente nos insistía tanto y tanto que no, bueno, el tema de la temperatura, nosotros dijimos sí, que tienen razón, tienen razón. Entonces, si bien es un prototipo, nosotros ahora hicimos esto. Después lo voy a enchufar, pero ahora no. Este no se prende las lucecitas. Hicimos esto. Como verán, es parecido, pero no igual. Tiene distintos colores, acá ya no nos importa tanto la magnitud, aunque están representadas las más débiles, más chiquitas. Y como verán, estas son cápsulas impresas con la impresora 3D, y adentro de esas cápsulas hay foquitos de tablero de auto. Esos foquitos son controlados con un regulador que te permiten manejar por ahora entre 27 y 45 grados. Digo por ahora, porque esto ya lo probaron los ciegos, y si bien uno que ve pone la mano, y creo que esto es psicológico, que se da cuenta de la diferencia térmica, al ciego le cuesta mucho una diferencia de solo 10 grados para detectar que las dos estrellas tienen distinta temperatura. Después la vamos a enchufar y si no se me desconectó nada lo van a poder ver. Esto es lo que nosotros estamos agregando a esto, es decir, además de ver las estrellas o de tocarlas en cuanto a la magnitud, poder también determinar el tema de las temperaturas superficiales, obviamente. ¿Y qué pasa con los sordos? Bueno, con los sordos nosotros tenemos otro proyecto. Después el de mañana lo voy a dejar todo por acá y voy a enchufarlo, porque esto es para el taller de mañana, pero por luego que vean. Con los sordos nosotros tenemos otro proyecto que está bastante interesante, que tiene que ver con una propuesta basada en un libro que escribió Dominique Proust, que es un astrónomo francés del Observatorio de Meudon, que también trabaja la astronomía para sordos, y es la propuesta de un diccionario de términos astronómicos internacional. Es decir, que sol se diga de la misma manera en lenguaje de signos en todo el mundo, y que luna se diga de la misma manera en todo el mundo. Para hacer eso tuvimos que empezar, no es un trabajo terminado, pero tuvimos que empezar a buscar material. Estos son los dibujos originales de Dominique Proust.
Y bueno, y acá están los términos, sol, acá los tienen en un montón de idiomas. Luz. Bueno, lo que hicimos fue tomar como base lo de Dominique Proust, porque tenía bastantes cosas, y empezar a comparar con otros países. Por el momento no tenemos todos los países que desearíamos tener, pero tenemos el material que existe, porque aunque les parezca mentira, hay términos astronómicos que en algunos lenguajes de signos de otros países no están. Y uno dice, pero ¿cómo? Si esto podrían tenerlo. No, bueno, no existe, hay que escribirlo con las letras. Y eso, ya van a ver lo que significa escribir con las letras. ¿Qué tenemos? Tenemos Argentina, por suerte, España. Necesitamos comparar también de la misma lengua porque no se dicen exactamente igual. Argentina, España por ahora, Estados Unidos, Inglaterra, Escocia, Francia, Japón, y ya están terminando Brasil, gente de Londrina, Brasil e Italia. Cuando tengamos, por lo menos, ahora sí necesitamos, Indonesia. Indonesia también, necesitamos a alguien de la zona asiática y necesitamos a alguien de lenguas árabes. Pero cuando tengamos eso, vamos a intentar hacer una comparación completa. Esto no anda acá, pero se los voy a mostrar. Esperen, se lo voy a mostrar como videíto. A ver si... No, este es el segundo. ¿Y el otro dónde está? Este. ¿Lo ven ahí? Sí. ¿No lo amplió? Acá solamente hay comparación, el primer término de tres países. Y los otros dos, de solo 2 países, porque el tercer país, que aparece en la primera parte, que es Escocia. Perdonen que le diga país, pero los escoceses y los ingleses hablan, los signos son diferentes. De Escocia solo tenemos algunos. Y de Inglaterra o de Reino Unido, de la lengua oficial, todavía no tenemos la lista. Por eso lo agregamos, pero de Estados Unidos tenemos todas. Van a ver solamente 2 términos y una expresión, para que vean que hay algunas similitudes que nos permiten aspirar a tener un diccionario enciclopédico de términos astronómicos en lenguaje de señas universal. Una especie de esperanto. Después todos terminamos hablando en lenguaje de señas para que nos enteremos. No, pero, digamos, por ahora son solo términos. No lo estamos haciendo sobre todo lo que uno quisiera. Hicimos una pequeña encuesta en el grupo de trabajo 3. ¿Qué términos? Quedaron 48. Se imaginarán, 48 términos astronómicos, parece fácil, pero para juntar el material es difícil. Pero son los términos que todos queremos, ¿no? Sol, que todos entendemos, es la que todos sabemos. Sol, luna, eclipse, todos los nombres de los planetas, obviamente, estrella, muertes estelares, como supernova, enana blanca, bueno, esas cosas están todas. 48. Entonces, miren ustedes, van a ver, el primero, Luis, es argentino, siempre empezamos con lo argentino, y en orden es Argentina, Estados Unidos y Escocia. En el primero van a tener los 3 y en los otros 2 solo 2. Pero traten de... El primero no tiene nombre, pero los otros, el segundo ya empieza a tener nombre. A ver si... ¿dónde? No, este es el mío. Tonta que estoy, ¿no? Es un documento PDF. No, claro, por eso no lo estoy viendo. Pero mira, lo voy a abrir de acá. Ahí está, bien. ¿Qué creen que es esto? Sí. ¿Vieron? Ahora miren. ¿Ven que es todo muy parecido? Miren ahora. Acá tiene 3 formas, pero la media es exactamente la misma. ¿Vieron qué creen que es esto? Claro, pero qué bien, ¿ven que todos entendemos? El eclipse solar, el lunar es un poco diferente. Tengo el sol y la luna. Son 3 países diferentes, son los mismos términos astronómicos, en inglés y castellano son bien distintos, pero el lenguaje de señas tiene muchas similitudes. Esa es la idea, ¿entienden? Entonces, estamos en ese camino, pensamos que nos va a ir bastante bien. Ya tenemos bastante, los japoneses ni les digo, son
van a ver muy pronto. Con motivo de esto que les estoy contando, el tema de la inclusión en astronomía, hace muy poquito tuvimos este congreso. Lamentablemente de Argentina no fue mucha gente. Estaba Mariana, por suerte, pero porque había ido a la Larim. Y creo que de Argentina, nosotras dos, ¿verdad? Sí, bueno. Pero estuvo muy bien el simposio, estuvo muy interesante, conocimos a mucha gente. De hecho, todos los términos en lenguaje de señas de los Estados Unidos los obtuve del contacto que hice en este congreso. Y lo más interesante del simposio, que estuvo muy bien y fue muy cálido, muy lindo, es que la chair del simposio fue Wanda, una astrónoma ciega. Yo creo que es la primera vez en la historia de la astronomía que un astrónomo ciego es chair de una sesión y es presidente del comité científico. Presidente del comité científico en un encuentro. Wanda es una chica maravillosa. Ojalá pueda venir a Argentina alguna vez. Aquí la vemos en persona y, como verán, está sosteniendo una serie de trabajos de estos que no son tan baratos, pero que son muy lindos y que por suerte la gente del Chandra nos mandó y lo después lo vamos a poner por ahí para que lo vean, que son estos. Y la filosofía de esto es Gofrad. Obvio que no es tan barato como una impresión 3D. Por ahora solo están en inglés. Pero miren lo interesante, la filosofía de esto es que no es solo cielo, es cielo y tierra. Entonces, ustedes tienen una serie de cosas, eyecciones de materia. Sí, en una estrella y en un volcán. Entonces, es muy interesante para educar en astronomía. Después, ¿quieren verlos? ¿Quieren pasarlos? Sí, tienen todo. Después me lo devuelven, ¿eh? Todo lo que vean me lo devuelven, por favor. Es decir, hay muchas maneras de trabajar en astronomía para la inclusión, de acuerdo a lo que uno puede hacer. Entonces, ¿qué logramos? Desarrollamos cosas que son bastante originales, que no están hechas por ahí, pero que además de que son originales, no están hechas solamente de papel maché o cosas por el estilo. No, requieren electrónica, requieren diseño de software para andar. Este planetario, miren, esta es una foto de la parte que va cubierta, no visible para el público del planetario. Son 13 placas de electrónica que manejan las 40 constelaciones. Es decir, eso... bueno, y esta es la base de control, ¿no?, del planetario. Hay sonido, hay refrigeración, hay extracción de aire, hay manejo de las constelaciones. No se los dije, pero el show no prende todas las constelaciones al mismo tiempo. Hay un espectáculo pregrabado que dura... Hay 2 espectáculos de aproximadamente 14 minutos. Uno es constelaciones andinas y otro es las constelaciones tradicionales griegas. Automático, la gente se sienta y lo escucha, 14 minutos, pero no se prenden todas las estrellas al mismo tiempo, sino que a medida que va el relato se van prendiendo distintos objetos para llamar la atención. En el caso de los ciegos escuchan lo que dice el relato y se van posicionando y recorriendo, como el espacio es chico y seguro, van recorriendo con la mano. Además, hay que hacer scripts, hay que escribir guiones, hay que hacer una música. Las músicas son en general originales, alguien las hace de nuestro grupo. Hay impresión de material 3D, hay textos, filmaciones, recopilación de documentación. Es decir, es un trabajo bastante importante y grande, con múltiples beneficios para las escuelas especiales, pero también para los chicos que van a escuelas que no están preparadas para enseñar a públicos con discapacidad, porque la aproximación multisensorial es interesante a la naturaleza. Es lo que hace la maestra de jardín, que les hace meter las manos en la masa. Bueno, después todo eso se va perdiendo y creo que todos saben que la gente anda por ahí diciendo que el chico pierde su creatividad en 4º grado. Ahí hay un problema tremendo, porque un científico sin creatividad está mal, se transforma en un repetidor de historias y en el rehacer cosas que hicieron otros. Entonces, es interesante desde todo punto de vista, pero además es interesante para aplicar en programas de entrenamiento para la inclusión, cosa en la que tampoco estamos tan preparados. Entonces, trabajamos para la inclusión, pero usando las técnicas testeadas, evaluando los nuevos recursos, revisándolos con los usuarios, ciegos, sordos, discapacitados motores, con el asesoramiento de especialistas en discapacidad y astrónomos, obviamente, y analizando cada vez que ponemos algo en algún lugar, el impacto que eso produce. De esta manera, creemos que podemos integrar el trabajo de mucha gente, hacer visible ese trabajo que es mucho en todo el mundo y es útil para todos, pero además
podemos, conociendo lo que existe, adoptar los programas que son ya exitosos y están probados como para empezar. Trabajar para la creación de nuevos programas y nuevas herramientas, teniendo en cuenta que la Unión Astronómica también evalúa esas nuevas herramientas en enseñanza y las aplica en todo el mundo. Y obviamente mejorar los repositorios. Ahora, el repositorio es un trabajo de todo el mundo, porque uno a veces puede y a veces no puede meter mano, pero en estos casos que estamos muy libres y todos trabajando de manera descontracturada, los repositorios son muy abiertos a recibir todo el material que uno le va mandando y obviamente que uno los revisa para ver qué es lo que puede utilizar en el caso de cada docente que quiera aplicar algo. Verán allí que hay muchos repositorios, algunos son más conocidos, el AstroEdu es muy bueno pero tiene pocos recursos, otros son un poquito más amplios, pero el repositorio que nosotros queremos instalar como el propuesto para que todo el mundo se referencie es el que está elaborando el grupo de trabajo de astronomía para la equidad y la inclusión de la Unión Astronómica Internacional, que tiene este formato y al que pueden acceder todos, por ahí está la página. En donde estamos poniendo casi todas las cosas que yo les mostré, digamos, más que lo que yo les mostré, está todo organizado por tipo de receptor. Este año, les quiero hacer una pequeña propagandita, hay una reunión en Holanda de un simposio internacional relacionado con la educación en astronomía y en astrobiología, en donde el espacio para astronomía para la inclusión obviamente está contemplado. Este simposio nos costó mucho hacerlo, quiero mencionarlo, y no sé si todos están enterados de que va a existir, pero creo que es una buena oportunidad para aquellos que hacen educación de estar presentes y de contactar gente que trabaja en estos temas. Los principales temas que vamos a tratar tienen que ver con la investigación. Es un simposio avalado por la IAU, es un simposio profesional, no es un simposio de aficionados, pero tiene ni aficionados ni educadores en el sentido de que vienen los docentes secundarios. Una de las charlas invitadas, sin ir más lejos, se fue, pero una de las charlas invitadas es una charla de Néstor. Como verán, tiene que ver con el estudio de cómo enseñar astronomía, qué impacto tiene lo que hacemos, qué impacto tiene lo que hacemos asociados con nuestra comunicación con el público y tratar de elaborar estrategias para mejorarlas. Uno de los tópicos que también vamos a tratar, hay muchos de nosotros que somos un poquito opuestos a los trabajos en redes sociales y otros sistemas, pero no somos opuestos a las TIC, somos opuestos al Facebook. Entonces, el asunto es trabajar con redes de una manera inteligente, pero no solamente para distribuir información, sino también para educar. Sabemos que hay muchas estrategias que han sido muy exitosas, que ha habido muchas actividades que han involucrado miles y hasta millones de personas, como fue el caso del Año Internacional de la Astronomía. El Año Internacional de la Luz también fue un año de mucha actividad y mucho compromiso público. El bautismo de los exoplanetas ha sido un tema que ha llamado a la gente a participar. Lamentablemente Argentina no pudo posicionar un nombre argentino, pero eso es absoluta responsabilidad nuestra porque ni siquiera votamos nosotros mismos, así que una pena, ya habrá otras oportunidades, pero esta era como la oportunidad. Hay un directorio creado por la Unión Astronómica para que los grupos, tanto profesionales como amateurs, se inscriban para saber quiénes son, dónde están, qué hacen y otros puedan inscribirse. Obviamente las iniciativas como estos workshops son absolutamente exitosas y todo lo que hace la astronomía en esta línea de trabajo tiene que ver con considerar la diversidad, defender la identidad, porque aquí no es que estamos vendiéndole lo argentino afuera, estamos haciendo astronomía, la astronomía realmente es universal, sin perder la impronta local, porque eso es lo que nos interesa. Las cosas no se hacen solos, nadie hace nada solo, somos un grupo de gente que trabajamos y que tratamos de compartir lo que hacemos y obviamente, ¿para qué lo hacemos? Miren, el cielo está allí y lo estamos perdiendo por nuestra responsabilidad, así que la idea es defender el cielo de todas las maneras posibles y apreciarlo de todas las maneras posibles. Bueno, acá sí va el video final. Les voy a mostrar algo que es algo
si se quiere, personal, en el sentido de que lo que les voy a mostrar es la apertura de una miniserie coreana. Yo soy fanática. Para que vean el tema, nada más, no tengo mucho más que decir. Este es el final, el video está aparte, porque si no, no abre. Creo, no, lo voy a abrir de acá, se llama acá. La miniserie se llama, esperen que lo voy a parar un momento para ampliarlo, si es que puedo. Arriba el botón de... Sí, perdón. Ahí. Se llama Los amantes de la luna o El corazón rojo. Y tiene sonido, espero que salga. Eso es solamente un pequeño fragmento para terminar. Sigue, y es muy lindo. Aquí termino, muchas gracias. ¿Tenemos tiempo? ¿Bien? ¿Quieren hacer una pregunta? Mi nombre es Tania, soy de los laboratorios de Córdoba. Recién me encontré en Facebook. Sí, no, pero es una cuestión personal, yo sé que todo el mundo tiene. En realidad, yo te voy a decir por qué, digamos, estoy... No, yo digo Dale. porque a nosotros Facebook nos está sirviendo muchísimo para difundir. Y de hecho tenemos 90.000 seguidores, llevamos un montón de personas y digamos, trabajamos, nos articulamos muy a la par con todas las cuestiones que hacemos con Facebook. Lo sé y está todo bien, ¿eh? Es decir, digamos, en contra del Facebook, a ver, probablemente no me haya terminado no me haya explicado bien o no me haya explicado. En general, la gente usa el Facebook con un fin, que es divertimento, rapidito. Yo sé que todas las instituciones, todos los observatorios, todos los centros de investigación del mundo tienen Facebook y tienen Twitter. Ahora, ¿cuán profundo es el vínculo a través del Face? Es simplemente informativo. Entonces, para información está bien, no estoy en contra de eso, y creo que se podría usar de otra manera, pero el común de la gente, los mismos alumnos que no están entrenados para usarlo de otra manera, lo usan simplemente, bueno, como todo el mundo sabe para qué lo usan. Entonces, eso es a lo que yo me opongo, porque se pierde mucho tiempo. Es decir, alguna gente dice que lo invierte, pero es mucho tiempo metido en eso para el resultado, digamos, que simplemente me enteré, vecina, mamá. Es decir, ¿qué es lo que hacen los chicos en general? Entonces, ¿por qué lo puse? Porque obvio que uno no es necio. Están aquí, se van a quedar todos los recursos, todas las aplicaciones, todas las redes sociales están. El asunto es que si nadie te enseña a usarla de otra manera, no lo vas a seguir usando para eso. El asunto es ver cómo haces para que en la escuela, que están todos en contra, simplemente están todos en contra y todos los docentes la usan, dicen a la sala de profesores, están todos en el Facebook. Y entonces con el chico no, pero yo sí. El asunto es cómo se usa, y eso es lo que hay que estudiar. De qué manera eso te puede servir realmente. Desde el punto de vista de la comunicación, yo entiendo que está bien. El tema ahí es que vos necesitas a alguien dedicado. Porque el Face, que no es actualizado, por lo menos una vez por día, murió. Entonces necesitas a alguien que esté ahí, contratado. A ver, estamos hablando otra vez de cómo distribuimos los recursos. Alguien que esté allí manteniendo el Face. ¿Es útil? Sí, obvio, se llena de gente. Si vos convocás a un encuentro, una charla, un ciclo, un curso, sí, es útil. Ahora, si el astrónomo, que quiere hacer un montón de otras cositas, además tiene que mantener el Face, eso no lo pasa hacemos. Nosotros tenemos una persona que se encarga de la parte de Claro, ¿y vos te pensás que el Face Telescope no tiene una persona que se encarga? Que no tiene una. Tiene una oficina. Nosotros estamos de acuerdo que necesitamos mucho más y sobre todo los astrónomos que participamos en eso tenemos que estar capacitados de esta forma.
Bueno, yo lo digo porque yo, por ejemplo, con Fey no quiero hacer nada. Ahora, si me dicen, mira, tenemos que meterla, yo puedo hacer un textito, toma, esto es para Fey, pero son 3 líneas y lo metes en Fey y me lo haces, sí, toma, ya está. Ahora, yo no voy a estar metida, no voy a abrir una cuenta, no voy a estar metida, no, digamos, no es el camino que yo use para informarme de los eventos. Ahora, sé que la gente lo usa, todas las instituciones lo tienen porque es efectivo, pero ahí hay que pensar de qué manera uno organiza ese trabajo, porque si no, ¿viste? Si alguien lo lleva adelante y se cansó ese alguien, a ver, ¿alguien lo reemplaza? En general, no. Entonces, pongámoslo como una obligación. Bueno, vos sos alumno de no sé cuánto, por lo menos un año te tenés que dedicar a mantener Fey. Y el año que viene cambiamos para que no sea tan pesado. Pero eso implica organización de los recursos que uno utilice para la comunicación con el público. No digo que sea, digamos, yo estoy en contra porque yo no me voy a sentar a mantenerlo. Entra un poco en juego lo que se hablaba recién de la cantidad de astrónomos o científicos que se dedican a... Miren, yo les voy a decir una cosita muy sencilla, voy a decir el pecado y no el pecador, para que vean hasta qué punto en el día de hoy, haciendo esto, yo voy a seguir haciéndolo, obviamente, ¿no? Alguien muy alto en mi institución me pregunta, ¿esto es legal? ¿Cómo que legal? Le digo, ¿en qué horas de tu día lo haces? Y le dije la verdad, mis horas libres. ¿Cómo tus horas libres? Sí, yo no voy al cine, mi hijo vive lejos, llego a mi casa y me pongo a hacer esto. Ah, bueno. Entonces, ¿es útil? Miren, yo les digo, es útil. Es más que útil. 3 millones de personas fueron al planetario, a ver. Y cuando van los chicos ciegos y cuando van las maestras, ¿qué te dicen? No tenemos nada para mostrar, no podemos llevarlos a los museos, porque en general no están las exhibiciones adaptadas para los ciegos. Entonces, no toques esto, acá no, y acá te golpeas, y acá no puedes entrar, y acá. Entonces, el tema de la adaptabilidad de las muestras y de las cosas, sobre todo nosotros no pensamos en el aula, estamos pensando, bueno, a ver, en museos, en lugares en donde el chico va y tiene que compartir con otros chicos que ven un espacio en donde los otros se divierten. Y yo no sé ni lo que hay. Entonces la idea es que también se divierten muchísimo, porque claro, uy, qué frío que hace acá, uy, ese ruido que decía, entonces ella empieza, uy, una rana, uy, un grillo. Entonces, los ciegos, que tienen todos los sentidos desarrollados, tocan y lo que vos no sentís nada, lo que les decía ahí, no, esto no lo podemos leer porque pinchan mucho, es muy agresivo. Ay, pero si están bien los puntitos, les digo, no, mal. Entonces es un aprendizaje muy grande. ¿Para qué? No solo para el aula, para la cosa chica. Nosotros pensamos en la accesibilidad así grande, que un gerente venga y te diga, che, ¿y esto? ¿Esto es legal? Pero después te pide la gacetilla para el Face. Entonces, ¿viste? ¿Dónde estamos? Por eso hay que cambiar muchas cabezas, pero en la última instancia yo pienso, ¿viste? Que acá es cierto que los políticos son emergentes. La decisión siempre es política, ¿viste? Después la autoridad universitaria de época de campaña que usa para y hablemos de eso porque acá no terminamos más. Así que bueno, la idea es esa, que se use, que sea amplio. El tema de las redes sociales y de los recursos en este simposio, yo, mi opinión es una opinión, pero está puesto en el programa porque sabemos que hay gente que lo hace bien, pero yo sé lo que va a suceder cuando expongan. Esa gente que lo hace bien te va a decir, mi equipo es este. Y entonces vos decís, bueno, hay uno para Facebook, el otro para esto, el otro. Y cuando uno se quiere acordar, son un grupo completo de trabajo que están solo dedicados a esa parte de la difusión, no es que hacen toda la difusión. Es solo eso, redes sociales. Está bien, pero en todo caso habrá que estudiar alguna alternativa, ¿no? Sí, te quería comentar como una cosa que me parece que hay que empezar a discutir como más seriamente en el contexto particular de IAU y de sus iniciativas, es la falta de conexión muy grande todavía entre las diversas comisiones y programas. En particular, me parece una falta de conexión en un área, en un par de áreas que últimamente estamos viendo que tienen que estar profundamente unidas, que son educación y difusión, y sobre todo cuando se piensa en educación para la diversidad y astronomía cultural. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay una distancia enorme, sobre todo porque lo que he notado en los últimos años, todas las iniciativas de educación de IAU,
es que no hay ningún aprovechamiento de todo el capital reunido en astronomía cultural, en la vieja Comisión 41 incluso, bueno, que lleva no menos de 30 o 40 años, y que hay un montón de material construido y de experiencias del trabajo con otros aspectos de la diversidad, que es la diversidad cultural. Sí, absolutamente, estoy de acuerdo. En especial, por ejemplo, la página de NACE. Le falta todo, sí. Yo no te diría que el problema es solo eso, sino que el material que está no tiene rigor y tiene algunos problemas. Bueno, pero nosotros estamos para recibir las críticas, no estamos no, pero por eso digo, recibir pero me lo parece que hay un tema que tiene que ver incluso con cómo IAU comunica sus No, eso comisiones. es real. Entonces, Eso es te real. lo decía en esos términos, que me parece que, digamos, desde los niveles un poco más abajo va a haber que hacer algo para intentar que ese diálogo sea más fluido. Para eso estamos haciendo estos encuentros y para Sí. eso yo trato de digamos, nosotros tratamos de poner sobre la mesa lo que hay para que otro nos diga algo, si no, no lo pondríamos, es decir, si no, nadie se entera, se acabó la historia. La idea es esa, es que se sumen, porque inclusive lo que tiene que ver con la arqueoastronomía yo quisiera meterlo, es más multidisciplinario que hacer el trabajo de campo en arqueoastronomía. Sin embargo, todavía no está incorporado. Acá hay dos factores. Uno es el esfuerzo que uno puede hacer cuando tiene un poquito la puerta abierta, ¿no? Porque la verdad es que cuando sos muy de abajo, Sí. nadie te da bola. Cuando estás un poquito más arriba te dan un poquito más de bola, pero igual las puertas son difíciles de abrir, no es que vengan, sí, hagan todo lo que quieran. No, esto no sé, y a ver, preguntarle a fulanito. Fulanito es alguien que tiene 100 años, y entonces te dice, no, a mí esto no me interesa. Por ejemplo. Entonces, una es esa, y otra es dar la publicidad. Es decir, bueno, vos no me dejás por esta puerta, por ejemplo, yo mando cosas y digo, mandásela, porque aparte no la podés mandar vos, mandásela a toda la IAU. No, toda la IAU es mucho, se la mando a tu comisión. Y si no se lo manda a todas. Entonces hay cosas que se discuten en una comisión que no se entera ninguna otra. Entonces lo que uno tiene que hacer es tratar de ver cómo hace para que le lleguen a las otras. Una locura. Aquí en Argentina, nosotros toda la información que tenemos la manejamos, la circulamos toda, a través del Nodo Nacional para la Difusión, en donde hay representantes de La Plata, de Córdoba, de Río Negro, de San Juan, es decir, de donde hay gente que hace astronomía, y en Mendoza. Ese nodo recibe la información que llega a una newsletter, llega a un anuncio, llega a un simposio a través de IAU, y se supone, yo lo mando inmediato, y después le pido que lo difundan. Para eso está el nodo. Si después no se difunde, bueno, no sé, habrá que reclamarle al representante local. Ahora, entiendo lo que me decís, totalmente de acuerdo, y pongámonos a trabajar en ese sentido. Tenemos 1 año y medio. Un año, ni siquiera 1 año y medio. Tenemos 1 año. Sí, porque después cuando cambian, viste, las personas, es un poco también lo que ha pasado en algunos grupos de trabajo, viste, algunas personas han cambiado y mejoró, y algunas personas han cambiado y no mejoró nada. Entonces, pero yo estoy de acuerdo y estoy totalmente, y ojalá pudiéramos hacer algo. Ahora, bueno, está este grupo del no tangible que nos estamos viendo mucho, pero... Sí, el problema, o sea, para el resto del público, la IAU tiene una iniciativa desde 2009 más o menos, en combinación con UNESCO, para agregar la categoría de patrimonio astronómico al patrimonio de la humanidad en general. Dentro de esa iniciativa hay ahora un par de grupos de trabajo sobre distintas facetas del problema patrimonial aplicado al astronómico. Una de ellas es el patrimonio intangible, que es un asunto muy problemático, y otra de ellas es lo que podríamos llamar el patrimonio en riesgo, o el patrimonio astronómico en riesgo, es decir, aquellas cosas que no tienen la protección de UNESCO todavía, que no tienen la protección de los organismos locales, que tienen un valor astronómico pero corren riesgo de perderlo porque no se las cuida. Eso tiene toda una serie de complejidades porque tiene que dialogar con toda la legislación internacional de UNESCO, que es muy complicada y donde los estudios de caso para aceptar un sitio son enormemente largos y que a su vez pasan por canales políticos de las naciones, porque como UNESCO
depende de las organizaciones nacionales, son las naciones las que tienen que proponer como patrimonio de la humanidad un sitio. O sea, no se pueden hacer propuestas por fuera de los comités nacionales. Entonces es una iniciativa que avanza a un paso complicado y que tiene un problema más complejo todavía, que de hecho una de las iniciativas era declarar los observatorios de alta montaña como sitios patrimonio astronómico de la humanidad, pero el problema es que la manera en que UNESCO concibe patrimonio implica inmovilidad. Y eso es muy complejo, por ejemplo, para instituciones en activo. No solo para eso, yo trabajo en el campo de la etnoastronomía, es muy complejo cuando uno habla de patrimonio intangible, en tradiciones, en costumbres de determinados grupos culturales, pero también, por ejemplo, para un observatorio de alta montaña que tiene que cambiar el telescopio. Así que bueno, esos son algunos de los vericuetos de por qué avanza el... Sí, bueno, pero el tema de la educación puede ir por otro lado y yo estoy totalmente de acuerdo, y totalmente abierto, inclusive se puede generar, porque viste que estos grupos de trabajo son como, están como, bueno, qué sé yo, después mandame las críticas, si a mí me gustan las críticas, me gustan más las críticas que las cosas que me digan que está bien. Se podría armar algo específico también, porque cuando entras a mezclarte con algo que está muy instalado, la gente empieza, ¿viste? Uno dice, todo para todos, pero después hay dueños, entre comillas. Y ahí te cuesta mucho entrar. Pero si vos armás algo por afuera, viste que, bueno, todo bien, que nuclee eso que está faltando, nadie va a decir nada. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Generémoslo para hacerlo. Sí, decís. Yo te quería hacer una consulta y un comentario y tal vez crítica respecto de los lenguajes para sordos. Sí. ¿Cuál sería el beneficio de uniformizar los conceptos en detrimento de las particularidades culturales que generaron? No, nosotros todavía, entiendo bien. Bueno, seguís yo después te contesto eso. Porque en el que vos, por ejemplo, yo no manejo el lenguaje, pero vos mostraste dos imágenes en una, el eclipse era como un objeto interponiéndose en otro, y en otro era como un choque. No, ¿Sí? Los dos eran objetos interponiendo. Bueno, yo no manejo el lenguaje, no, porque por eso, nunca se por eso juntaban los... el que hace así y hace así parecía un choque. Yo te digo, no manejo el lenguaje. Si vos me decís que son dos, listo. Pero voy en función de eso, aquellas distintas culturas que generaron esas formas de comunicarse, tal vez tengan otras cosas atrás que hicieron, que llevaron a eso. Entonces yo no veo bien el beneficio de tener un lenguaje común. Comprendo. Nosotros cuando tengamos algo más mostrable, con lo que lo discutimos es con las asociaciones de sordos. Es decir, por ahora no hemos hecho nada. Estamos haciendo un trabajo de comparación. Eso es como comparar un lenguaje con otro lenguaje y ver similitudes y diferencias. En ese estamos, ¿no? La idea que se nos ocurrió de hacer uno único es porque justamente los lenguajes de señas, por lo que nosotros hemos hablado con las asociaciones, no tienen una impronta cultural profunda. No es que vienen de nuestros ancestros o el lenguaje se generó a partir del latín, es decir, a ver, la luna, y se ve como media luna. Vos viste que casi todos la representan igual. Entonces, ¿cómo surgió esto? No, y esto no, ni sabemos dónde está. Estamos un poco como decía Santiago, en la búsqueda, a ver cuál será el origen de ese signo, si realmente alguien pensó en algo cultural o si es una creación muy moderna, que en general todos nos dicen, no, mira, esto es así porque está el sol en el cielo, entonces uno tiene que señalar dónde está siempre que habla, dónde está y qué es lo que produce, luz. Y entonces siempre que vas a decir luz, vas a hacer este signo. Cuando entras a buscar luz en los distintos signos, que es nuestro trabajo ahora, ¿no? Bueno, a ver, en todos los países, ¿cómo dicen luz? Lo dicen siempre igual. Es algo que está apagado y se prende. Entonces, luz y algo en el cielo. Pero eso no viene de la cultura ancestral, es algo moderno, una creación moderna. Perdón, pero eso no lo invalida como... No, como propuesta no, porque es el No lo invalida como hecho cultural. Exacto. No, yo no digo que no sea. No, pero porque como lo valorás diferente, si tiene un origen ancestral respecto de la cultura moderna, bueno, los para lenguajes... no lo invalida ni lo es un lenguaje con toda una cantidad de valoraciones culturales. En El Señor de los Anillos hablan
Mi poca experiencia con gente que los sordos respetan mucho, defienden mucho su lenguaje, sí, independientemente de cuánto tenga de histórico ese desarrollo, y lo defienden mucho en Argentina. Y me imagino que lo deben defender con sus signos diferentes de lo que puedan hacer en Uruguay, aunque sean muy parecidos. De la misma manera, imagino yo, en que yo defiendo una palabra que suena distinto dicha acá que dicha en un país. Y independientemente, por eso digo, en ese respeto, por eso lo planteo en relación a la diversidad, ¿por qué respetando la diversidad? Eso es lo único contradictorio que me surgía de tu planteo, que me parece muy valioso respecto de los recursos. ¿Por qué respetando la diversidad están viendo como un objetivo, sí, tener algo ahora, unificar, y eso para mí no respetaría la diversidad, no solo de lenguaje, sino de cultura? No, pero nosotros tampoco lo vamos a imponer, es decir... No, ya sé que pero no es como contradictorio. Porque es una manera rara para mí de plantear la inclusión, bueno, porque es la inclusión como si fuera supra... No, entiendo lo que vos decís, pero cuando nosotros hemos trabajado con esto, con los sordos, contándoles la idea, que para ellos se tienen que prestar para que lo filmemos. Cuando los hemos convocado para contarles la idea, es decir, no es que lo filmamos y no le decimos para qué. No hay nadie que se haya mostrado opuesto. Es decir, cuando le dijimos, mira, nosotros por ahora queremos comparar y ver si hay similitudes y podemos considerar un único signo, ya que hay similitudes, ver si podemos llegar a un acuerdo general. Nadie se ha mostrado, ni los estadounidenses, ni los franceses, ni los japoneses, nadie se ha mostrado en contra de eso. Nosotros no estamos avanzando cosas nuestras, porque esto no lo hacemos nosotros. Si no tenemos un sordo al lado, que en el caso de Argentina, bueno, yo lo estoy haciendo desde Mendoza con alguien que es la Asociación Argentina de Sordos. Mira, esta es nuestra idea. ¿A vos qué te parece? Nosotros la arrancamos así. ¿Por qué? Porque empezó a circular un libro que es el de Dominique Prus por el año de la astronomía, lenguaje, términos astronómicos de lenguaje de señas. Y era un libro escrito en francés, con los símbolos franceses. Entonces nosotros ahí nos empezamos a preguntar, pará, este libro lo está vendiendo la Unión Astronómica, lo está promoviendo la Unión Astronómica, se está ubicando en distintos lugares y es un libro hecho en Francia con símbolos franceses. ¿Son los mismos símbolos en todo el mundo? Y ahí fue cuando empezamos a indagar y a preguntar a los sordos que tenemos al lado. Y ahí fue cuando surgió la idea. Y cuando lo hablamos con los sordos, no hay nadie que nos haya dicho, uy, eso es, nos parece interesante. ¿No podría ser una propuesta un poco más inclusiva, hacer un diccionario plurilingüe? Mira, ¿sabés si querés? Luna, por ejemplo, y salieran los distintos... Yo no te mostré cómo es nuestra planilla ahora. Nuestra planilla ahora es una planilla que está en Drive, a la que están entrando todos los sordos y poniendo sus símbolos, y tenemos todos los países así en un choclo tremendo, y es lo que hay ahora. Eso es lo que hay ahora. O sea, a mí me parece que es un caso muy interesante para justamente ver la importancia de la interdisciplina. O sea, digo, la lingüística se ocupa de estudiar cómo se construyen los lenguajes, no solo los orales y los escritos. Y una cosa que uno aprende cuando estudia lingüística es que vos no podés comparar signos aislados de distintos lenguajes, porque cada signo cobra su sentido específico al interior de un lenguaje por contraste con los otros. Entonces, uno desde fuera pasa con las palabras escritas o dichas, puede ver, bueno, esto es casi lo mismo, pero sin embargo, al interior del propio sistema, lo que hace diferente ese signo de los demás del propio sistema, se perdería al informar. Entonces, son complejos. Yo creo que de hecho la propuesta de un diccionario plurilingüe o de publicaciones plurilingües me parece que es el camino correcto, porque en algún punto es el camino que se sigue en la oralidad y en la escritura, ¿no? Como las viejas exaplas de Orígenes en la traducción de la Biblia en su momento. Digo, sería súper interesante y mucho más rico tener probablemente toda esa multiplicidad. Bueno, así estamos trabajando ahora. Yo creo que ese núcleo es mucho más interesante, pero les sugiero también que consulten con lingüistas. Sí, eso no me cabe duda. Porque justamente este es un asunto delicado, digamos. De eso no me cabe duda. Pero nosotros ahora, bueno, ahora me hacen cortar, pero estamos por ahora trabajando en esto así, de esa manera.
Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias ya por la primera mañana. La idea es retomar a las 3. ¿Está bien? Vamos a tratar de mantener el programa que todos tienen. Y después, por favor, me van diciendo si lo que cómo está organizado esto está bien. Si quieren que apaguemos las luces, si nos volcamos más hacia el lado de la pantalla, si modificamos las sillas, vamos modificándolo para que todos estén cómodos y veamos bien todos la pantalla. ¿Sí? Bueno, nos vemos a las